Los soldados bolivianos construyen los árboles de bambú no parecen niñitos. Los soldados bolivianos y peruanos que estoy dibujando parecen niñitos. Bien, entonces, como les decía, tenemos diferentes tipos de energía. Ya les estaba hablando de la calórica, ya está la energía dinámica, energía eléctrica, lumínica, ya química, etcétera, ¿no? Incluso el mismo sonido, la energía sonora, el viento, por ejemplo, energía eólica, la del agua hidráulica, etcétera, ¿ya? Bien, hay muchas formas de energía, pero en nuestro cuerpo la principal forma de energía y también en los seres vivos es el calor. Ya lo que más producimos es calor. Ahora, dependiendo del tipo de ser vivo, pueden producir otros tipos de energía, ¿no? Por ejemplo, las plantas solamente es la calórica y la química. En cambio, nosotros, como nos movemos, también la energía dinámica, también producimos energía eléctrica a nivel del cerebro, de los músculos, etc. Y algunos animales, por ejemplo, la famosa anguila eléctrica, puede producir grandes cantidades de energía eléctrica, nosotros muy poquito. Y la energía lumínica, ¿ya? Bien, entonces, si se acuerdan en física, en colegio, cuando estudiaban energía, han debido ver que usaban diferentes tipos de unidades de medida, ¿ya? Que eran sus dolores de cabeza, seguro, cuando hablaban de joules, newtons, newtons potencia, newtons masa, caballos de fuerza, etcétera, ¿no? Los watts. Entonces, todo eso son diferentes formas de medir la energía, generalmente dependiendo del tipo, ¿no? Por ejemplo, watts es una unidad de medida para medir la energía eléctrica. Los caballos de fuerza es una forma de medir la energía mecánica o dinámica, ¿no? La del movimiento. Ya los newtons generalmente se usa para potencia, etcétera, ¿no? Entonces, se usan de diferente manera. Ya se pueden intercambiar porque yo puedo, en vez de hablar de watts en la electricidad, lo puedo llevar a caballos de fuerza, ¿ya? Entonces, se pueden intercambiar porque son formas de medir la energía, ¿ya? Ahora, como en los seres vivos
la principal forma de energía es el calor, entonces la forma como medimos la energía en los seres vivos es a través de su unidad de medida, que es la caloría. Entonces, la caloría es una unidad de medida en física que se usa para medir la energía en los seres vivos, ya que el calor es la más abundante, ¿no? Bien, ahora, originalmente se usaba esta caloría, pero últimamente lo estamos cambiando. Ahorita te voy a explicar por qué. Y ahora sucede que cuando hablamos de calorías, la definición de una caloría en la parte física es la cantidad de energía necesaria para calentar un gramo de agua ya en 1 grado centígrado en una unidad de tiempo, ¿ya? De tal manera que si uso, pongámosle 1 gramo de algo y eso lo quemo, voy a medir la temperatura que va elevando en el agua y dependiendo de cuántos grados centígrados va elevando en cuánto tiempo, puedo obtener cuántas calorías me proporciona ese gramo de eso que quiero medir. Ya, actualmente no necesitamos hacerlo porque ya se ha hecho y se ha demostrado y eso es fijo. Entonces ya tenemos los datos fijos y sabemos cuánto de energía nos puede proporcionar cada molécula. ¿Ya? Y es lo que ustedes están viendo acá en el gráfico. Ya, como pueden ver, ya sabemos cuánto nos proporciona 1 gramo de cada nutriente. Sabiendo que en nuestro cuerpo las moléculas que nos proporcionan energía son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, nos podemos obtener cuánta energía me da cada uno. Ya, 1 gramo de un carbohidrato me proporcionará 4 kilocalorías. ¿Ya? 1 gramo de un carbohidrato. Eso significa que si yo agarro 1 gramo, pongámosle de azúcar, que es sacarosa, ¿se acuerdan? Ya me va a dar 4 kilocalorías. Ya, acuérdense que la palabra kilo viene del sistema métrico internacional, que significa 1000. Eso significa que me va a dar 4000 calorías. Ya, eso es importante tenerlo aquí, por eso dice kilocaloría, ¿no? Son 4000 calorías. ¿Ya? Bien. 1 gramo de proteínas también me va a dar 4 kilocalorías y 1 gramo de lípidos me va a dar 9. Y solamente para curiosidad, el alcohol, 1 gramo de alcohol me da 7 kilocalorías. ¿Ya? Entonces, es la cantidad de energía que me proporcionará 1 gramo de cada uno de estos. ¿Ya? Ahora, en base a esto, podemos determinar cuánto de energía me puede proporcionar cada alimento. Para eso existen tablas, que es lo que manejan los nutricionistas, en los cuales les dice de cada alimento cuántos gramos tiene de cada una de estas 3 cosas y por lo tanto en base a eso se puede saber cuántas calorías te puede proporcionar cierto alimento. Entonces, por ejemplo, 100 gramos de arroz, pongámosle, te dice que de esos 100 gramos, el 70% es carbohidratos, un 20% proteínas y un 10% lípidos. ¿Ya? Entonces, en base a eso podemos calcular cuánto me daría 100 gramos de arroz. ¿Ya? Yo lo voy a hacer al tanteo porque no tengo a mano las tablas, pero como les dije, existe. Entonces, vamos a usar 100 gramos de arroz. ¿Ya? Y como les decía, en las tablas nos va a decir cuánto en porcentaje es de cada cosa. Entonces, pongámosle que 70% es carbohidratos, 20% sería proteínas y un 10% lípidos. ¿Ya? Ustedes lo van a pillar más preciso en las tablas. Bien, eso significa que 70% aplicado a los 100 gramos, pues lo dice así para que sea facilito, sería 70 gramos, ¿no? Lo mismo en el otro, 20% de 100 gramos serían 20 gramos y 10% de 100 gramos, pues es 10 gramos, ¿no? Para que sea fácil calcular. Bien, ahora lo único que necesito hacer es multiplicar esto por los valores que tenemos ahí arriba. Sabemos que 1 gramo de carbohidratos me da 4 kilocalorías. Entonces,
multiplicando este valor por 4, puedo obtener cuánto me daría en calorías. ¿Ya? 70. Bueno. Esperemos un ratito que seguro está terminando de procesar el video de la anterior clase. Y cuando pase eso, se me pone todo congelado. ¿Ya? Unos segunditos. Ya. De todas maneras, vamos hablándolo. Ya. 70 por 4. Ya apareció. ¿Ve? Ahí está. Y se me fregó. Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Ya, de nuevo, a ver. 100 gramos de arroz dijimos. Ya les dije que para mi calculadora anterior estamos haciendo 70% de carbohidratos, 20% de proteínas y 10% de lípidos. ¿Ya? Ya les decía que eso si lo llevamos a gramos, 70% de 100 es 70 gramos. ¿Ya? 20% de 100, 20 gramos. Y 10% de 100, 10 gramos. Ya, bien. Ahora, vamos a multiplicar por el valor que tenemos ahí arriba. Entonces, 70 gramos, vamos a multiplicar por 4 para obtener cuántas calorías me da. Entonces, 70 por 4 son 280 kilocalorías. ¿Ya? Porque no se olviden que es kilocalorías. ¿Ya? Lo mismo aquí abajo. 20 por 4. Porque igual, si ustedes ven en proteínas, dice que 1 gramo nos da 4 kilocalorías. Entonces, 20 por 4 sería 80 kilocalorías. ¿Ya? Y por último, los lípidos, que se multiplicaría por 9. Por 9. Entonces tendríamos 10 por 9 igual a 90 kilocalorías. ¿Ya? Entonces, esos 100 gramos de arroz me proporcionaría la suma de estos de acá, ¿no? Entonces vamos a ver, 280 más 80 son 360, más 90, 450. Entonces, esos 100 gramos de arroz me harían 450 kilocalorías. ¿Ya? Bien, así nosotros calculamos cuántas calorías podemos obtener de cada alimento. ¿Ya? Supongamos que comen 100 gramos y el arroz, perdón, la carne les da unos 300, una papa le dará unos 200, ¿no? Y así. Entonces vamos sumando de su plato todo y podemos obtener un total, por ejemplo, de un plato. Supongamos que un plato me da, vámonos, unas 800 kilocalorías, ¿ya? Ahora, suponiendo que esa persona en su desayuno se coma, vamos a ver que en su desayuno se coma unas 600 kilocalorías y en su almuerzo se coma unas 1200 kilocalorías, en su tecito de la tarde otras 600 y en su cena, pongámosle que se come unas otras 1200, pongámosle, ¿no? Entonces, en el día, esta persona consumió ¿cuánto? Esta persona se consumió, a ver, 1800 más 1800 son 3600. Entonces, esta persona se consumió 3600 kilocalorías al día, ¿no? Vámonos en 24 horas. ¿Ya? Así nosotros sabemos cuánto
de energía transmitido en el cuerpo. Pero también nosotros podemos saber cuánta energía gasta nuestro cuerpo, ¿ya? Eso es variable dependiendo de nuestro peso, nuestra talla, nuestra edad y el tipo de actividad que nosotros realizamos, ¿no? Ya que hay actividades donde gastamos más energía, menos energía. Una persona adulta con actividad, podemos decir, estándar, significa de oficina, está gastando entre 1.800 a 2.400 kilocalorías al día. Pongámosle que una persona necesite 2.000 kilocalorías al día como necesidad, ya, si él consume más de esos 2.000, va a empezar a aumentar de peso. Y si reduce menos, si consume, perdón, menos de esos 2.000, va a bajar de peso. Claro que no todos los días gastamos exactamente la misma cantidad, ¿no? Hay días que gastamos más, otros menos, dependiendo de nuestras actividades, pero manejamos un estándar. Por lo tanto, decimos que si el valor varía con un 10% hacia arriba o hacia abajo, generalmente no va a haber ningún cambio. Ya, pero supongamos que esta persona necesita 2.000 kilocalorías y ese día se consumió 3.600 kilocalorías. ¿Ya? Eso significa que consumió por demás 1.600 kilocalorías. ¿Ya? Eso significa que ese día va a aumentar de peso. ¿Cuánto? Para eso simplemente dividen esos 1.600, lo dividen entre 9, ya que eso sería lo que son las calorías que me proporciona un lípido. Entonces, para saber cuánta grasa me aumenta, porque no se olviden que el cuerpo esta energía la va a convertir en grasa. Entonces, esas 1.600 calorías me van a dar ese día me van a dar 177 gramos de lípidos. Significa que si yo comí ese día, ¿sí? Sí. Ya. Ese día, esa persona subió 177 gramos. En realidad parece poquito si se dan cuenta, pero imagínense subir eso por varios días ya, o años, ¿no? Mira, hay personas que, por eso decía, después de los 20, comemos igual que adolescente, y entonces así de 20 gramos, 30, 40, vamos subiendo de a poquito en años. Bien, es un ejemplo para que vean cómo nosotros calculamos el consumo de energía, lo que debe consumir de energía, etcétera. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vámonos ahora a ver otro concepto que es importante comprender. Ya. Es importante comprender lo que es un catalizador. Ya. Un catalizador es una molécula que hace que una reacción química se acelere. Ya, esas reacciones químicas que de repente iban a tardar años o meses, ya, ocurran rápido. Ya, para esto, lo que hace el catalizador es disminuir la necesidad de energía de activación. Sucede que en toda reacción química, para poder empezar la reacción química, se necesita que entre una cantidad de energía conocida como energía de activación. ¿Ya? Ahorita lo van a entender, les voy a explicar cómo es. Ahora, esta molécula, el catalizador,
para hacer eso, se apega a donde está ocurriendo la reacción química, hace eso, pero ella, fíjense, no se modifica, no cambia, no gana, no pierde ni un átomo, ni se transforma, ni nada durante ese proceso. En otras palabras, se apega y se va tal como fue. Realmente no participa en la reacción química. Simplemente está ahí pegadito. Y al estar ahí, hace que no sea necesaria la energía y por lo tanto la reacción química ocurre rápidamente. ¿Ya? Ahora, el término catalizador es un término que se usa en química general. ¿Ya? Y eso se aplica para todo tipo de reacciones químicas, incluso reacciones químicas inorgánicas. ¿Ya? En cambio, la palabra enzima se refiere a lo mismo, a un catalizador, pero en los medios biológicos. Es la diferencia. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de enzima, nos estamos refiriendo a un catalizador, pero que es dentro de nuestro cuerpo o de algún animal o una planta. ¿Ya? Son sustancias que aceleran también las reacciones químicas, porque aplica el mismo concepto de catalizador, pero en los medios biológicos. Además, estas moléculas siempre son proteínas. Ya, ahora, aquí está justamente el truco de la naturaleza. La información genética que estamos hablando en la anterior clase, en la anterior materia, perdón, en el anterior tema, ¿ya? Acuérdense que es la información de cómo fabricar proteínas. Para nuestra parte física, que significa nuestro pelo, nuestra cara, o todo lo demás, la parte física, la cantidad de información que necesitamos es bien poquita. Si usted se imagina un libro, pongámosle de 200 hojas, la información genética para nuestra parte física estaría simplemente en una oración en ese libro de 200 páginas. Y todo el resto de información es de cómo fabricar enzimas. Porque para cada tipo de reacción química necesito un tipo de enzima para cada cosa. ¿Ya? Entonces, forzosamente lo que más se guarda en información genética es la información de cómo fabricar enzimas. ¿Ya? Para cada reacción que ocurre. Y obviamente es necesario porque nuestro cuerpo vive con reacciones químicas. ¿Ya? Bien, entonces ya saben que es un catalizador y que es una enzima. Vamos a ver ahora lo que es metabolismo. Se le llama metabolismo ya al conjunto total de reacciones químicas que ocurren en el cuerpo humano. Dice, al conjunto total. ¿Ya? En otras palabras, el metabolismo es el conjunto o la suma, si ustedes quieren, de todas las reacciones químicas que están ocurriendo en el cuerpo en un momento dado. ¿Ya? Eso se le conoce como metabolismo. Ahora, en nuestro cuerpo, todo el tiempo, eso, sin parar, pasan reacciones químicas. Entonces, nuestro metabolismo, nuestras reacciones químicas pueden estar más rápidas o más lentas. Es lo que había escuchado hablar, metabolismo acelerado, metabolismo lento, ¿no? Entonces, nuestras reacciones químicas pueden estar ocurriendo más rápido o más lento. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de reacciones químicas dentro de un organismo vivo. Las reacciones químicas que destruyen moléculas. ¿Ya? Como por ejemplo, la que yo siempre les dibujo, glucosa más oxígeno, que te dé dióxido de carbono y agua. Esa es una reacción química de destrucción, porque estoy rompiendo la molécula de glucosa para obtener la energía. ¿Ya? O de degradación, que se dice en química. El otro tipo de reacción química son los de construcción, ¿no? Donde fabricamos nuevas moléculas. Por ejemplo, la que hemos visto hace rato, de unir un aminoácido a otro para formar una proteína. Es una reacción química de construcción. Entonces, en nuestro cuerpo siempre hay los dos tipos de reacciones químicas. ¿Ya? Tenemos lo que es el anabolismo y el catabolismo, que se refiere justamente a lo que estamos viendo. El anabolismo es el conjunto de reacciones químicas
de síntesis. En otras palabras, los de construcción, ¿ya? Y el catabolismo es el conjunto de reacciones químicas de degradación. ¿Ya? O sea, las reacciones químicas que destruyen moléculas, ¿ya? Bien, entonces nuestro cuerpo, como les decía, ocurren los dos tipos. Ya le vamos a llamar anabólicos, o anabolismo, perdón, a las que construyen y catabolismo a las que destruyen. Ahora, el metabolismo sería en realidad la suma de estos dos. El metabolismo sería la suma de las reacciones químicas que construyen y las que destruyen. O sea, el metabolismo es la suma del anabolismo y del catabolismo. ¿Ya? Bien. Nuestro cuerpo todo el tiempo tiene esas dos reacciones químicas y en teoría debe mantenerse en equilibrio. En otras palabras, yo tengo que destruir tanto como construyo. Eso se aplica principalmente en un adulto, porque un adulto, su cuerpo está destruyendo moléculas viejas y las va reemplazando por moléculas nuevas. Entonces, debe haber un equilibrio entre los dos, ¿no? Sin embargo, cuando estoy en la infancia o en la adolescencia, voy a construir más de lo que voy a destruir, ¿no? Voy a construir más de lo que voy a destruir. Ya, entonces, cuando soy niño o adolescente, estoy en una fase anabólica, porque estoy construyendo más de lo que destruyo. Y cuando llegamos a la tercera edad, generalmente hay más destrucción que construcción. Por lo tanto, en la tercera edad estoy en una fase catabólica. Ya, eso en el transcurso de la vida. Sin embargo, durante nuestra vida puedo tener momentos en los que tengan las dos fases. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer actividad física, los primeros días entro en una fase catabólica, donde empiezo a destruir las grasas y otras moléculas, una fase catabólica. Luego mi cuerpo empieza a responder construyendo moléculas, por ejemplo, construyendo masa muscular, entonces entro en una fase anabólica. El mismo deporte, cuando un atleta empieza a hacer una actividad física, tiene un inicio con la actividad catabólica y luego una fase anabólica. Eso es importante equilibrarlo dependiendo del tipo de deporte que se practica, ¿ya? Ahora, cuando estamos nosotros enfermos, también vamos a tener también una fase anabólica y otra catabólica, ¿no? Cuando estamos enfermos, cuando ya curamos, nuestro cuerpo va a entrar primero en una fase catabólica, donde nuestras células empiezan a destruir todo lo dañado, para hacer algo así como una limpieza, van a sacar todas las moléculas que están destruidas, nuestras células que están dañadas, todo. Tenemos una fase catabólica. Y luego empezamos ya a construir y a reparar. Entonces entramos en una fase anabólica. Entonces nuestro cuerpo vive todo el tiempo de forma dinámica en el equilibrio entre estas dos cosas, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora lo que es una vía metabólica, ¿ya? Le llamamos vía metabólica, ¿ya?, al conjunto de reacciones químicas en secuencia, o como dice ahí, en cadena, en la cual hacemos que un sustrato inicial se transforme en un producto final, ¿ya? Eso significa que una materia prima X la convierta en un producto X, ¿ya? Eso es una vía metabólica, ¿ya? Ahora, sucede que las vías metabólicas son bastante complejas, ¿ya? Vamos a poner aquí un ejemplo. Bien, no se olviden la reacción química que siempre yo les dibujo, ¿no? Glucosa más oxígeno. Tenemos dióxido de carbono y agua. Bien, esta reacción química que yo siempre les dibujo, en realidad está abreviada, ya que no le estoy dibujando como es toda la reacción química, solamente le he abreviado, ya que esto es una vía metabólica bastante compleja y larga. Yo se lo voy a poner aquí y aún así le estoy abreviando,
¿ya? O sea, me van a faltar varias cosas todavía, ¿ya? Entonces, la glucosa más el oxígeno, cuando reacciona, primero me van a dar una molécula llamada piruvato, ¿ya? Que, bueno, en realidad dos moléculas, pero vamos a poner solamente una para facilitarlo. Ya, pero, a ver, que se me puso un poco lento. Ya, bien, ahora sí. El piruvato. Ya, ahora este piruvato se vuelve a combinar con oxígeno y de esa reacción química va a obtener una molécula llamada acetato. Ya, ahora vamos a procurar escribirlo bien. Acetato. Ya. Ese acetato se lo combina con otra sustancia llamada coenzima A, y de ahí obtengo otra molécula llamada acetil-CoA. Ya vamos a poner acá abajo eso ya, continuando. Acetil-CoA. Ahora esta molécula se la vuelve a combinar con oxígeno y de ahí recién obtengo dióxido de carbono y agua. Bien, entonces como ven, es más larga de lo que ustedes ven, pero como les digo, es mucho más. Aquí solamente lo he abreviado bastante. Ya, entonces, en esta secuencia de reacciones químicas que ven es lo que le conocemos como vía metabólica, en la cual esta primer parte le llamamos el sustrato inicial, que es lo que siempre ponemos, ¿no?, de forma abreviada. Y esta parte de acá es el producto final, que es lo que ponemos acá, ¿ya? Entonces, como ven, hemos convertido un sustrato inicial, que sea glucosa más oxígeno, en un producto final, que es dióxido de carbono más agua, ¿ya? Pero para eso ha habido toda una secuencia de reacciones químicas en cadena, ¿ya? Ahora, a cada una de estas moléculas que están dentro de esta cadena de reacciones químicas, ya, de ahí hasta acá, se les conoce como metabolitos. Entonces, una vía metabólica, la primera parte es el sustrato inicial, la última parte el producto final, y todo lo que queda en medio son los metabolitos, ¿ya? Entonces, como ven, es algo bastante complejo. Ya la clase de mañana les va a mostrar las vías metabólicas, ya les va a mostrar cómo son. No vamos a profundizar mucho en cómo es la secuencia, qué moléculas, todo eso, porque para eso están los bioquímicos, ¿no? Nosotros primero vamos a ver cómo ocurre y para que las conozcan cuáles son estas vías y qué utilidad tienen en nuestro cuerpo. ¿Ya? Mañana vamos a ver un mapa que se llama mapa metabólico que yo he elaborado para que ustedes puedan comprender cómo ocurre todo y conecten todo lo que han visto en la materia desde el principio, del primer tema. ¿Ya? Bien, entonces, esas serían las vías metabólicas y hasta ahí queremos por hoy, porque ya no tengo tiempo para mostrarles todo lo demás. Bien, ¿alguna pregunta antes de concluir el día de hoy? ¿Preguntas? Bien, entonces, mañana vamos a ver lo que está acá, vías metabólicas de la glucosa, de los lípidos y de las proteínas, ¿ya? Y vamos a verlo en un mapa metabólico, ¿ya? Bien. Doctor, disculpe, las pizarras no están en imágenes, ¿no? En No, Classroom. porque no las había subido. Recién las he revisado y no están en Las quise imagen. para hacerlo en mi ¿Ya? cuaderno y no las pillé. Sí, lo voy a procesar más ratito y lo voy a subir ahí mismo, al lado de su pizarra. ¿Ya? Ya, doctor, muchísimas gracias. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, por hoy terminemos acá.
¿Ya? Nos vemos mañana. Se cuidan, chicos. Gracias, hasta luego, doctor. Chao, chao.